Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la nueva curso de Sociología, en este caso de la Comisión del Turno Mañana. Bueno, se han visto ya, entendemos el video de presentación de la materia, algunos contenidos y también el video introductorio que armó el profesor Gracio sobre los conceptos centrales de la unidad 1, lo que vamos a ver en estas tres clases. Y tengamos en cuenta que vamos a apuntar cómo es la construcción social del sujeto y en qué proceso es donde se construye el sujeto. Y a partir de eso, les voy a hacer una pregunta que siempre hacemos desde la cátedra, una pregunta más provocadora. Si yo les preguntara a ustedes qué está primero, si el hacer o el pensar, ¿qué dirían rápidamente? ¿Y por qué? El hacer. El pensar. El pensar, para que te salga bien lo que vas a hacer. Normalmente uno piensa antes de hacer, ¿no? Por lo general tenés un objetivo. No haces sin pensar, a menos que sea algo mecánico. Y que me dijeron el hacer, ¿por qué dijeron el hacer? Y el hacer por la experiencia, ¿no? En prueba de error uno aprende. Que hacer las cosas más por impulso, profe. ¿Alguien más? Yo podría poner el hacer solo, por ejemplo, cuando manejás, porque ya lo tenés en el subconsciente, el método. Incorporado. O en otra actividad que ya la tenés incorporada. Pero si no, primero tenés que pensar. Yo pienso que el hacer primero, porque en realidad nosotros somos sujetos que estamos dentro de una sociedad que vamos haciendo cosas que nos van inculcando. Entonces, como nos inculcan cosas, nosotros lo hacemos sin pensar y después, bueno, cuando pasa el tiempo, vamos conociendo diferentes cosas o leyendo o compartiendo con otros individuos, entonces ahí pensamos y, bueno, cuando podemos pensar, lo hacemos, ahí sí, en determinadas cosas vamos pensando, pero en realidad creo que es al revés, vamos haciendo cosas que nos van imponiendo. Bien, Bueno, María, la ¿te puedo hacer una mayoría, consulta? como que la mayoría de las cosas las hacemos por costumbre y no las pensamos. Bien. ¿De qué Muchas carrera veces sos, hacemos... María? Perdón, porque la afirmación que dio María es para donde apuntamos y bueno, quería saber si sos de la carrera de administración o sos de alguna electiva. Yo soy de enfermería, la licenciatura Sí. de enfermería. Bien. ¿Hiciste ya sociología de salud o psicología social? No, todavía no, me anoté y pensé que era sociología, pero como queda como electiva la voy a cursar igual tengo un poquito de noción de sociología, me gusta, así que por eso por ahí puedo llegar a razonarlo de esa manera. Bien. Hola. Yo creo que... Perdón. El hecho de hacer sin pensar es porque están naturalizadas las cosas. Si uno hace sin pensar, y es parte de la matriz cultural, ¿no? De una sociedad. Bien. Yo creo que uno nunca se cuestiona nada. Uno nace de una manera, te imponen una religión o lo que sea, y nunca te cuestionas el paradigma. ¿Tiene sentido? ¿Existe Dios? Tantas cosas que uno te impone, y después cuando vas creciendo te empezás a hacer esas preguntas y empezás a cambiar tu paradigma. Bueno, ¿empezamos? Dale. Y ustedes estuvieron planteando, es cierto, lo que a mí me enseñaban en cuarto año, en filosofía, que uno piensa y luego existe. ¿Se acuerdan? Es decir, el pensamiento sería lo que estaría primero. Pero la pregunta es, ¿cómo se construye ese pensar? ¿Cómo se construye lo que yo pienso?
¿Cómo se construye lo que Fernando dijo? Tengo mis objetivos, por ejemplo, ¿no? O los objetivos. ¿Cómo se construye lo que yo creo y lo que yo pienso? ¿Por qué pienso lo que pienso? Hay algunos que dicen que pensar, pero a veces tendría que pensar primero porque actúo por impulso. Pero ese pensar, ¿cómo se construye? ¿Cómo yo creo en lo que creo? Pienso en lo que pienso. Tengo mi ideología. Me gustan ciertos programas. Me gustan ciertos deportes. Me gustan ciertos diarios. Me gustan ciertos consumos. ¿Por qué? ¿Desde qué lugar? Cosas que vamos haciendo, profe. Con el otro. Y eso que vamos haciendo en sociología, yo les sugiero que vayamos leyendo día por día. Tal vez si pudieran haber leído o el video introductorio o las fichas introductorias, hoy lo tendrían más claro. Yo les sugiero, porque como vamos a ver 4 temas distintos, como son 4 módulos, como el primer módulo hablamos de vida cotidiana y el cuestionamiento a la vida cotidiana, y en el segundo módulo ya pasamos a la historia de la sociología y el surgimiento de la sociología en el momento histórico determinado. Después pasamos al tema de organizaciones, en la tercera unidad, y en la cuarta, en la cual yo vuelvo, vamos a trabajar el tema del poder, la modernidad líquida, la cuarta revolución industrial, el contexto actual, cómo incide, ¿no? Entonces yo les sugiero que vayan leyendo, porque de pronto en sociología se hablan conceptos nuevos y la idea es que ustedes puedan internalizar los conceptos para poder dar cuenta de los contenidos de la materia. Hay varios compañeros de ustedes que dijeron varios conceptos vinculados que pueden ser que hayan estado leyendo el material. Entonces, el pensar, yo pienso. Mi pensamiento es una construcción que se va construyendo desde el momento que nazco hasta tal vez toda la vida. A eso se llama proceso de socialización. En el proceso de socialización yo voy incorporando valores, creencias, costumbres, que mis agentes socializadores, mamá, papá, la familia, después viene la escuela, después vienen los medios de comunicación, mis amigos, mis agentes con el cual yo me voy vinculando, voy internalizando puntos de vista, miradas, creencias y costumbres. Porque cuando mamá me da la teta, me plantea, esto está bien y esto está mal, y me da la teta. Y si me da la teta, hay una cuestión afectiva y alimenticia, biológica de por medio. Pero también me enseña que la pared no se mancha, que esto está bien y que esto está mal, que esto hay que comer y esto no hay que comer, que así hay que portarse y así no hay que portarse. Te enseña lo normal y lo anormal, lo bueno y lo malo, lo sano, lo patológico. Pero ustedes ven que en diferentes lugares del mundo, lo bueno y lo malo, lo sano y lo patológico, lo que se come y no se come, es distinto. Tiene que ver, como dijo una compañera, por lo cultural. Pero eso cultural incide en nuestra, y voy a decir la palabra clave de esta primera unidad, la subjetividad. Todos tenemos una subjetividad. Todos tenemos yo llamo a la subjetividad como una filmadora que nos permite observar, mirar, analizar, oler, percibir la realidad. Cada uno de ustedes percibe la realidad de una forma determinada, parecida o distinta. Y eso tiene que ver con el proceso de socialización, con la internalización de costumbres, miradas, valores, creencias, mitos y prejuicios. ¿Se entiende? Ustedes y yo pensamos de una forma. Yo viví una vida, viví una experiencia, transcurrí en un espacio y un tiempo determinado. Para muchos soy mucho mayores, para otros no soy tan mayor. Mis prácticas y mis experiencias me fueron conformando una mirada, una forma de entender y una forma de ver la realidad. Entonces, tu subjetividad, la de Jacqueline, la de Alison, la de Lautaro y la de los que se están durmiendo ahí, hola, 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 esa subjetividad se va construyendo en mis vínculos, en mis relaciones, en mis prácticas sociales.
Mi subjetividad va cambiando en la medida que yo me voy vinculando con otros, porque otro elemento importante de la sociología o de las ciencias sociales, que el hombre solo no existe. El hombre existe en sociedad. El hombre existe en un vínculo con otros. Siempre hay un otro. Si no hay un otro, no hay ser humano. Si no hay un otro, no hay un ser humano. Se cuenta que hay leyendas que de pronto hay niños que fueron criados por lobos y que tienen rasgos de animales. Si no hay un otro, no hay un ser humano. En ese otro, desde que yo nazco, ingreso al mundo, salgo del mundo, salgo al mundo, salgo aún. Hay dos tipos de socialización en este caso. Socialización objetiva y socialización subjetiva. La socialización objetiva es cuando nazco, salgo de la panza de mi mamá, miro el mundo y naces en un grupo social, en una clase social, en una institución, en una estructura social, en un país determinado y en un momento histórico determinado. Eso es independientemente de la voluntad. Vos nacés o en la clase alta o en la clase baja. ¿Nacés en la Puna o nacés en el sur? ¿Cómo vamos, Alison? ¿Nos aburrimos mucho? Vamos. Bueno. Entonces, yo estoy tomando apuntes. No, yo hablo así porque como yo también, además de ser docente, soy alumno, entonces yo sé lo que es el cruzar a las 8 de la mañana, porque una cosa es cruzar a las 8 de la mañana presencial. Estoy despierta desde las 6:30 que tengo que planchar la ropita de mis nenas para llevarla a la escuela, así que bueno, pues yo no, estoy re despierta. Te hablo a vos como si le hablara a todos, ¿no? Entonces, para ir cambiando la cuestión. Porque esa sociología, más que estudiar de memoria, es utilizar los conceptos para entender la realidad. Y para eso hay que pensar o hay que analizar. Entonces vuelvo hacia atrás. Naciste, entraste en un contexto, entraste en una sociedad que es independientemente de tu voluntad. Vos nacés en una familia de clase alta a clase baja. En una familia que está en guerra o no está en guerra, en un país determinado. Nacés en Inglaterra victoriosa o en la Inglaterra, qué sé yo, post-victoriana. Nacés en Siria antes de la guerra o después de la guerra. Eso se llama socialización objetiva. Socialización objetiva. Pero además, nacés en un grupo determinado donde tus agentes socializadores, te van transmitiendo esto que digo yo, lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, lo sano y lo patológico. Y estos agentes socializadores te van transmitiendo puntos de vista, miradas, que para vos son verdades. Tal vez para ellos también sean verdades. Tu madre te transmite una verdad y vos internalizás esa verdad. Por ejemplo, supongamos que vos vivís en una comunidad que adora a la vaca como animal sagrado, ¿cierto? Y no se puede comer la vaca porque ellos no entienden que tiene proteínas, sino que es un animal sagrado. Vos desde chiquito vas internalizando, la vaca es un animal sagrado, la vaca es un animal sagrado, la vaca es un animal sagrado. Llegás a un momento y venís a la Argentina y pensás que somos todos, tenemos problemas mentales porque acá nos comemos la vaca. Pero fuiste adquiriendo e internalizando, incorporando valores, creencias. Supongamos que vos vivís en una comunidad muy tradicional que tengas que usar el velo hasta acá arriba y no puedas estar en contacto con hombres, y no puedas tomar un café con ellos, y no puedas, no sé, hacer actividades que en el mundo occidental se hacen. Vos no lo ves como una... ¿Quién habló? Yo. Una pregunta. Ruth, ¿Nuestros sí. vínculos pueden modificar nuestra socialización, nuestra subjetividad? Totalmente. Sí. Totalmente. A mí mi mamá me decía, ¿y a vos quién te llena la cabeza? Le digo, no, mamá, nadie me llena la cabeza. Lo que pasa es que estoy en contacto con otros vínculos, con otras realidades, con otras personas, y me doy cuenta que antes mi papá era el hombre perfecto y ahora es el mediocre que no me puede bajar la luna. Y vos sos una señora que antes yo pensaba que era la madre perfecta y ahora digo que estás aburrida como ser madre. ¿Se entiende? Ustedes van creciendo. En toda nuestra vida vamos se van viendo nuestra subjetividad. se van vinculando y en la vida,
porque como es dialéctico, yo me vinculo con otros, constantemente voy cambiando mi punto de vista y mi subjetividad. Es más, y lo vamos a ver más tarde, la subjetividad entra en crisis con la mirada, con 2 o 3 miradas que aparecen en la vida, es decir, en el mismo momento. Ustedes van creciendo y nos vamos incorporando en las relaciones con los otros, formas de entender, formas de mirar y formas de percibir la realidad. Pero quédate con esto, constantemente cambia nuestra subjetividad. A veces hay resistencia a cambiarla, porque tenemos miedo de salir del ámbito de confort, y a veces no. Pero para que cambie nuestra subjetividad tenemos que entrar en crisis. Corramos esto y volvemos a lo anterior para seguir en forma ordenada. Entonces dijimos que hay una socialización objetiva, que es la que yo expliqué hace un ratito, que es cuando estás en un contexto determinado, en un momento determinado, pero hay una socialización subjetiva, que es la que te brindan tus agentes socializadores. Digo, mamá me muestra el mundo de acuerdo a lo que ella piensa, y para ella es verdad. Mi familia me muestra el mundo de acuerdo a lo que ella piensa. Hay que adorar a la vaca, hay que ver, no hay que usar velos hasta aquí, hay que usar velos hasta aquí, no vincularse con otros, con personas del sexo opuesto, supongamos. Es una verdad, y yo la voy internalizando como una verdad. Pero la socialización subjetiva que yo recibo en el proceso de socialización infantil, por ejemplo, es una socialización filtrada por los prejuicios, creencias y costumbres de mi familia. Repito, hay una socialización objetiva, que es el contexto, el espacio y la clase social. Y hay una socialización subjetiva que está filtrada por los valores, por las creencias y por las costumbres del grupo social donde estoy. ¿Esto se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Por ejemplo, hay una película que se llama El niño del pijama a rayas, no sé si la vieron, es una película donde hay 2 niños que juegan, uno hijo de una familia alemana y otro un hijo de una familia israelita. Y juegan entre ellos, en ese momento judía, juegan entre ellos a través de una reja, a través de un alambrado. Y ellos son amiguitos, pero la madre de ambos y el padre de ambos les muestran las bondades que tiene su propio grupo y lo malo que es el grupo del niño donde está. Entonces acá te aparece y te van mostrando cómo en el proceso de socialización, que para mí es objetivo, para mí lo que me muestra mi madre es todo, pero mi madre lo que me transmite son sus propios prejuicios, son sus propias creencias, son sus propios valores, lo mismo que nosotros transmitimos. Y entonces cuando yo internalizo y yo incorporo una mirada, no estoy incorporando la mirada de la realidad tal como es, sino la mirada de los agentes socializadores, porque hay un elemento concreto que tiene que ver con que la realidad social, lo social, las realidades, las verdades, tienen que ver con que el lugar donde yo me paro a ver esa realidad, con mis propios prejuicios y mis propias creencias y mis propias costumbres. Yo cuando trabajaba en grupos o en parejas que estaban por separar, por ejemplo, venía la mujer y me contaba lo que había vivido. Venía el hombre y me contaba lo que había vivido. Lo que vivieron eran las mismas. Fuimos a Bucios, salimos de vacaciones, ahorramos todo el tiempo. Bueno, pero cada uno descodificó de eso que vivió cosas distintas. Ella tenía esperanza de que él le proponga que se irse a vivir juntos. Y él tenía la esperanza de pasarla bien en Brasil. De hecho, él dice, yo le pedí todo, gastamos, paseamos, jugamos, hicimos el amor, comimos pescadito frito, bailamos. Pero lo que ella esperaba era otra cosa. Es decir, cada uno descodifica de las cosas que vive cosas distintas. Y esa descodificación tiene que ver con lo que somos nosotros, con lo que aprendimos, con lo que pensamos, Fernando, ahí, con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que yo viví, con mi propia subjetividad. Entonces yo espero cosas distintas. Supongamos,
Mientras una persona de más de 40 ingresa a la UNO para estudiar, qué sé yo, licenciatura en administración, y dice, no tengo apuros en aprender la materia, me gusta disfrutarla, cuando ya me estoy cambiando, ya estoy pensando que voy a la facultad, en vez de estar en mi casa cocinando y esperando que mis hijos adolescentes lleguen, estoy estudiando. O alguien que de pronto postergó mucho tiempo y dice, hace el esfuerzo, estoy con niños, pero lo estoy disfrutando. Y tal vez un chico que recién sale de la escuela secundaria, 18 años, no sabe qué hacer porque tiene que ver con el contexto y los jóvenes les cuesta tener claro, tan chicos, a esa edad, lo que quieren hacer. En otro momento era distinto. Y salen y van a la UNO porque queda cerca. ¿Y qué estudian? Química es muy difícil. Bueno, estudian administración. Y entran y miran el mundo y se están adaptando. Bueno, son realidades distintas, porque son vidas distintas, son expectativas distintas y son proyectos distintos. Yo cuando tenía 18 años era un contexto donde había una posibilidad de ascenso social a través de la universidad y estaba claro más o menos, pero en el contexto actual de crisis, de desocupación, de globalización, de cambio cultural, un chico de 18 años está mucho más a la deriva. Y entonces incide esta cuestión de cómo eso construye subjetividades. Entonces hasta ahora vimos proceso de socialización objetiva y socialización subjetiva. Y subjetividad. El proceso de socialización dura toda la vida. Berger y Luhmann dice que el proceso de socialización comienza cuando naces y llega hasta, supongamos, hasta los 6 años. Eso se llama socialización primaria. Es distinto al otro que vimos hace un rato, objetiva y subjetiva. La socialización primaria es cuando vos te incorporás a la sociedad y se da fundamentalmente a través del afecto. Recién decía que tu madre te da la teta y te dice, nene, te quiero, o nene, eso no se hace, o nene, no tienes la sopa. Y te van planteando lo bueno y lo malo. Nene, esas cosas no se tocan, esas palabras no se dicen, eso está mal. Te van implicando, nene, no hay que juntarse con tal o cual persona o cual familia. Bueno, te van explicando, te van contando. Ese proceso de socialización, en la primera etapa que dijimos que se llama socialización primaria, se basa fundamentalmente en el afecto. Por eso los 5 primeros años de vida es muy difícil cambiar, porque lo incorporás en base al afecto. Berger y Luhmann, que este libro lo escribió hace 30 años aproximadamente, plantea que la socialización que sigue es la socialización secundaria, que se da fundamentalmente en base al discurso, al lenguaje, a la comunicación a través del lenguaje y de la palabra, o del discurso, que puede ser palabra, escrito o oral. Eso se basa fundamentalmente en el lenguaje, y la diferencia es que un agente socializador se puede cambiar. En cambio, los primeros agentes socializadores de la primera etapa son más intercambiables. Pero, mejor dicho, son personas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, vos querés mucho a una maestra y después vas a querer mucho a otra maestra. Estos agentes socializadores que inciden en la socialización secundaria, que se da a través del lenguaje, dura para toda la vida. Pero siempre estamos en un proceso de socialización. Nosotros nos estamos socializando. Yo en clase presencial hablo y los miro. Y cualquier que está medio viernes a la mañana, 8 de la mañana medio dormido, allá en calle Belgrano, bueno, en Centenario, trato de despertarlo. Acá tenemos un vínculo que es a través de Internet. Primera dificultad. Entonces, en este proceso de socialización, ustedes dicen, ¿y cómo vendrán estos tipos? Yo quiero probar la materia. ¿Estos tipos qué son? De los profesores que te hacen pensar, de los profesores que quieren que pienses, o de los profesores que te toman de memoria. ¿Qué tienen? ¿Son los que toman lista siempre, o no les importa tanto la lista, o tomar presente y demás? ¿Ustedes qué hacen? Me están tratando de conocer y se están socializando con nosotros y conmigo. Y yo pienso, uy, ¿estos qué son? A ver, ¿vienen con ganas, no vienen con ganas? A mí me gusta la sociología, quiero movilizarlos. Entonces, para poder armar un programa concreto tengo que ver qué características tiene. Hay un proceso de socialización en el cual nos vamos conociendo. Uno de ustedes quiere trabajar.
quiere ingresar a un trabajo, ingresan a ese trabajo le gusta, entraron en forma temporaria. ¿Qué hacen? Se socializan. ¿Qué significa? Voy conociendo qué piensan. Si mi mamá me hace milanesa con ajo los días de semana y si voy a trabajar acá, voy a comer una tartita o un yogur, pero no ajo porque estoy en un grupo determinado que tiene que ver con lo laboral. Y de pronto vos vas viendo. Entonces hay preceptos que dicen, bueno, no te metas nunca con la secretaria privada del gerente porque no sabés qué cosa hay ahí. Entonces nunca te tires en contra. Y no te tires en contra de tus propios compañeros, porque un jefe prioriza a los que están de más tiempo, que son los grupos, que a la persona nueva. Pero vos querés estar ahí, y para eso tenés que caer bien. Entonces los chicos van a jugar al fútbol, si es un varón, los viernes a la noche. Y las chicas van a, no sé, jueves de solteras y salen a pasear. Pero vos tenés una pareja. Entonces, por un lado te vas socializando, vas incorporando, vas entendiendo. Es decir, ellos te van conociendo a vos y vos te vas conociendo con ellos. Siempre hay un proceso de socialización. Por eso la subjetividad cambia constantemente. No es lo mismo, digo, una señora que se pasa todas las... que se pasaba, este ejemplo lo pongo siempre, que se pasaba todas las noches haciendo milanesa, mirando a Susana, esperando que vengan los adolescentes que no querían venir, que el marido hace 30 años que está viviendo ahí, juntos y demás, que esa misma señora esté estudiando en la Universidad del Oeste a la noche. Las expectativas, las miradas son distintas, y como yo dije que las miradas condicionan la subjetividad, según el lugar donde te pares a ver la vida, según el lugar donde te pares a ver las cosas, la realidad va a ser distinta. Yo no sé si tienen ahí un power que daba la vuelta por ahí, pero que había un número, un chico miraba un 9 y un chico miraba un 6. Del lugar donde vos te parás a ver la realidad es. O ves la realidad desde el punto de vista de la víctima, pobrecita, el mundo me engañó, o ves la misma realidad desde la positividad que implica salir adelante, ¿se entiende? Y eso tiene que ver con lo que yo viví, con los vínculos. Repaso, para que quede claro. Proceso de socialización, socialización objetiva, socialización subjetiva, socialización primaria, socialización secundaria, subjetividad. ¿Vamos? Mitos, prejuicios, lo va creando. Hoy una compañera me dice, pero uno en algún momento de la vida cambia la subjetividad. Sí, la cambia. Pero no la cambia como por arte de magia. La cambia cuando entra en crisis. Hay crisis muy grandes, hay crisis muy chicas. Hay crisis cotidianas, hay crisis no. La subjetividad la vas cambiando cuando vos tenés una mirada con respecto a la vida y aparece otra mirada distinta y entra en contradicción con esa mirada. Entonces, ahí cambia tu subjetividad. Vos tenés una forma de ver la vida y de pronto te pasan cosas o aparecen cosas. Y eso es parte de tu nueva socialización y demás, y ahí cambia tu subjetividad, cambia tu mirada, cambia tu forma de ver la realidad, cambia... A ver, Matías debe estar harto, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tenemos que buscar nuevos ejemplos, porque algún día la gente se va a repetir. Sabés que yo vivo en Navarro, entonces en Navarro, un pueblo muy tradicional, muy tranquilo y demás, dos chicos se conocieron, una chica y un chico. El chico se va a estudiar a La Plata y la chica a Buenos Aires. Sueñan con casarse, tener hijos, la pareja perfecta, los padres se conocen y se llevan re bien, ¿viste? Sueñan con viajar y con tener que el varoncito primero, la nena después y demás. Tienen sexo los fines de semana cuando se ven en la camioneta del padre, ahí en el puente de los carros. Es bien tradicional y típico. No les falta nada. Ahora ellos le invitan a una peña en La Plata y conoce un chico. Y ese chico le hace sentir cositas en la panza, le hace ver estrellitas, le hace ve otra cosa totalmente distinta. Lo viejo que yo tenía no me da toda la respuesta de antes. Y lo nuevo no me da la seguridad, porque ese chico, es decir, son pueblos, es una familia muy tradicional. O ese chico era un ricotero en una época, o era un chico de la cámpora. En algún lugar era distinto al imaginario de los padres. ¿Se entiende?
Entonces, lo bueno, lo viejo no me da respuesta. Y lo nuevo no termina de consolidarse. ¿Cómo se llama eso? Crisis. La crisis es, vos tenés una mirada, una forma de entender la realidad, una forma de ver la realidad. En algún momento aparece otra mirada que entra en crisis con esa mirada. Vos estás en crisis cuando no sabés qué hacer. Estás en crisis porque hay dos cosas, por lo menos, y no sabés qué optar. Una vez que saliste de la crisis, estás triste, estás contento, pero no estás más en crisis. La crisis es el momento donde no sabés para dónde ir, porque hay dos miradas dando vuelta. Ante la crisis, ¿qué hacemos nosotros? La enfrentamos. Esa chica dice, bueno, me quedo sola. O me voy con este chico que me hizo moverle estrellitas en la panza. O me dice, me quedo con el tradicional. Bueno, y después veo qué hago. O me quedo paralizada y sigo con los dos. O huyo. Ante la crisis huimos, nos quedamos paralizadas o la enfrentamos. Pero la crisis, ¿qué viene a ser? La ruptura de la mirada que yo tenía. La ruptura de esa subjetividad que yo tenía. Yo entro en crisis y digo, bueno, tengo una relación, creo en la pareja, creo en la pareja, creo en la pareja. Bien. Me pasan cosas y digo, todos los hombres son iguales, todos los hombres son iguales. ¿Qué pasó? Bueno, es como dice el refrán, me quemo con leche, veo la vaca y lloro. Pero eso tiene que ver con la subjetividad que fue generándose y se fue produciendo un cambio. Entonces, en el proceso de socialización va cambiando la subjetividad cuando entramos en crisis, porque la crisis produce una ruptura. Ahora, la crisis puede ser individual, puede ser grupal o puede ser colectiva. Una cosa es el Imperio Romano, 200 años para atrás, 200 años para adelante, con una estabilidad, donde se comían a los cristianos los leones, donde había dos clases sociales y demás. Y otra cosa es el Imperio Romano en crisis, al final del Imperio Romano y surgimiento de la Edad Media, donde los valores, las creencias y las costumbres están en crisis. ¿Cuándo surge la sociología, que lo van a trabajar muy bien con Matías y con mi compañera Ethel en la segunda unidad? Surge en la crisis entre la sociedad feudal y la sociedad capitalista. Lo viejo, la sociedad feudal, la sociedad tradicional, ya no da respuesta, entró en crisis. Y lo nuevo, la sociedad capitalista, no se terminó de consolidar. Entonces aparecen contradicciones, aparecen la crisis que trae el cambio de la sociedad capitalista, del surgimiento de la fábrica, de la gente que trabaja en la fábrica o en la ciudad de fábricas y demás, produce nuevas enfermedades sociales, nuevos problemas sociales. Entonces, ¿Profe, esos son choques generacionales o no está vinculado con eso? Puede ser choques generacionales, pero no solo choques generacionales. Okay. En la década del 60 hubo choques generacionales entre los jóvenes y los adultos. Pero también en la década del 60 surgió la mujer como independiente, porque empezó a trabajar en los servicios y demás, en los bancos, en las compañías de seguro. La mujer sale a la calle y entonces cambia el vínculo familiar, pero eso no tiene que ver con una generación, tiene que ver con un género. ¿Se entiende? Es decir, los cambios se van produciendo en forma constante y las crisis se van produciendo en forma constante, pero no tiene que ver únicamente con las generaciones. Hace un par de años, un homosexual era un enfermo. Lo decían, era enfermo, había que tratarlo. Hoy por hoy es una elección de género, es una elección. Eso cambió. Explícale a tu abuela hace 40 años, o a tu abuelo que murió, que hoy por hoy alguien puede ser binario, o puede ser no binario y puede optar por un género intermedio entre varón y mujer. No lo hubiese entendido porque era otro momento histórico. Los cambios se dan por crisis y se dan por evolución. Pero yo pongo un ejemplo, para que se entienda. 5 chicas, mujeres, hermanas, en una familia. La primera, la más grande, tiene que remar en dulce de leche, porque se tiene que enfrentar con ciertos valores, creencias, costumbres. La última se la plancha. Esos enfrentamientos tienen que ver con que de pronto los padres se fueron acostumbrando, entonces con la última ya están como más relajados, internalizaron ciertas costumbres y demás. Así que la crisis, los cambios que se van produciendo en la crisis pueden ser por crisis profundas
o crisis no tan profundas, pero esos cambios, esas cosas producen cambios en la subjetividad y en la forma de entender la realidad. Y las crisis son micro y las crisis son macro. Ya voy a la persona que me preguntó. Pero yo, fíjense en una cosa. Hay un texto que van a tener que leer de Raimi que se llama La imaginación sociológica. Ya creo que varios lo estuvieron leyendo, ahí lo subrayaron, ya viste, ahora me van a hacer preguntas sobre ese texto. Bueno, ese es un chiste. Malo, pero bueno. Entonces, ese texto te habla de que toda persona puede tener imaginación sociológica. ¿Qué significa imaginación sociológica? Vincular lo micro con lo macro. La biografía, lo que te pasa a vos, Jacqueline, con el contexto. Lo que te pasa a vos con el contexto. Alguien puede decir, puede decirte tu abuela, yo cuando era joven quería trabajar y entonces mi madre me decía, o trabajás o te vas a levantar bolsas al puerto, o estudiás o te vas a levantar bolsas al puerto. Y de pronto yo salía y trabajaba, y conseguía trabajo, y el que no trabaja ahora es porque no quiere, diría. Entonces vos te sentís mal, decís, no, sí, yo soy una porquería y demás. No, diría Raimil, la imaginación sociológica, vincular con lo micro que en lo macro. Puede ser que vos no quieras trabajar, puede ser que sea una experiencia distinta, pero puede ser y fundamentalmente es que el contexto incide en la realidad que estás viviendo. En la época que yo trabajaba 3 meses en una agencia, me iba de vacaciones y seguía trabajando 3 veces más. Hoy para conseguir trabajo a un adolescente le cuesta mucho. En este contexto de cambio mundial, de cuarta revolución industrial, de que la máquina reemplaza, lo habrán visto en alguna materia, que la máquina reemplaza la mano de obra, que cada vez se produce menos con mano de obra y con más maquinaria, que cada vez hay más paro y más expulsión, y cada vez le cuesta más a los jóvenes ingresarse en el mercado de trabajo. Imaginación sociológica, vincular mi biografía con lo macro. Es decir, si yo soy capaz de vincular mi biografía con lo macro, estoy haciendo sociología, diría Raimil. En cambio, a veces uno no vincula lo micro con lo macro. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta cuestión? Entonces, tener imaginación sociológica significa entender que hay cuestiones macros, hay cuestiones de escenario, hay cuestiones de contextos que inciden en mi subjetividad y inciden en mí. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Sí. Si por ejemplo, a ver, yo vuelvo a los ejemplos. Si, por ejemplo, hubo una generación que se crió escuchando, viendo a... hoy me olvidé. Bueno, Floricienta, ¿no? Se escuchó viendo Floricienta con Mi vestido azul y flores amarillas. Otra antes con El corazón con agujerito, donde las madres nos dejaban ver la serie en la semana, pero en el mes de julio te llevaban al teatro para ver cómo se daban un besito. Vos vas intercambiando, vas internalizando ciertas cuestiones con respecto al amor y demás. Ahora, si de pronto vos te estás creciendo ahora, escuchando las canciones de las cumbias pop uruguayas, donde dice, qué sé yo, tomemos un toquilla y veamos lo que pasa. Hoy seamos amigos, pasemos bien hoy, que mañana, viste, seamos amigos otra vez. Los chicos van internalizando valores, creencias, costumbres, donde ese romanticismo, entre comillas, que existía antes, ahora no está. Entonces mis hijos me dicen, y yo me veo con alguien, después le pregunto el nombre. Y bueno, y antes no, antes, viste, dar un besito era el sellito para iniciar una relación de pareja. Y yo les digo eso a mis adolescentes hijos y me miran así, papá, ¿de qué me hablas? Bueno, tiene que ver con qué. Con los escenarios, cómo construye subjetividades. Con los escenarios, cómo construye formas de ver la realidad. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, volvemos, repaso. Perdón, alguien me hizo una pregunta y yo me fui. ¿Quién me iba a hacer una pregunta? No, era yo, profe, estaba hablando del tema del feudalismo y bueno, nada, yo quería hablar sobre ese tema, sobre... Dale, habla. No, pero igual ya pasó. Nada, quería decir que el tema de crisis en ese
en ese tiempo, cuando empiezan a surgir las ciencias, las sociales, Sí. había una noción de que Dios resolvía todo, o sea, Dios era el centro del mundo y todo era resuelto por Él, y si no se resolviera porque Él no quería, y bueno, y cambia el paradigma, cambia la mirada, y sería a modo macro. Entonces es ahí donde hay una crisis muy grande que después se va desgastando. La crisis en realidad se hace la crisis, pero hay como un tiempo de desgaste, porque no es un cambio de un día para el otro, sino que cuesta. Eso quería decir nada No, más. no, muy bien. Tomo lo tuyo. Los cambios o son drásticos, como la caída del muro de Berlín, por ejemplo, hay algo que se está escuchando por ahí, o son progresivos. Con el surgimiento de la sociología, cuando surge la sociología, se produce un cambio de paradigma, como vos muy bien decías. Hasta ese momento, toda explicación tenía que ver con lo trascendente, tenía que ver con Dios. Dios, había un hecho social, qué sé yo, y tenía que ver con el demonio insertado en las personas, con el diablo, con la cuestión trascendente, un asesinato, por ejemplo. Hay una película hermosa que se llama El nombre de la rosa, una película muy linda, muy linda, muy linda, que hay un libro que se llama de Humberto Eco, donde habla también de ese momento histórico, donde, es decir, toda explicación tenía que ver con lo trascendente. Cuando llega la Revolución Francesa, la Revolución inglesa previamente, la Revolución que se da fundamentalmente por el desarrollo de las fuerzas productivas, desarrollo del capitalismo, la caída del feudalismo, cambia totalmente. Ya la explicación no tiene que ver con lo trascendente. Durkheim va a decir que todo hecho social es una cosa. Es decir, lo que se va a plantear fundamentalmente que no es lo trascendente, sino el hombre. Si hay un asesinato, fue el hombre, no es algo trascendente, por ejemplo. Y entonces surge la sociología, como sociólogos que hacen lo mismo que estamos haciendo ahora, analizan críticamente lo que están viviendo. Unos querían mejorar esa sociedad. Carlos Marx, el fundador del marxismo, que no es lo mismo del marxismo actual, sino como teórico social, cuestiona esa sociedad y dice que hay que destruirla. Y hay otros que dicen que hay que volver a la sociedad anterior. ¿Qué estaba ocurriendo? Problemas sociales. Ahora, por ejemplo, en las ciudades donde había mayor producción, donde se dedicaban a producir, los hombres vivían en las camas calientes, se levantaban a la mañana, venía otro, se acostaba en los mismos colchones, estaban lejos de su familia, eso no vivían en la sociedad feudal, sino vivían en una ciudad, y surge la prostitución. Ahora, ¿por qué surge la prostitución? Porque le agarró una cuestión que es individual y muy loca a las mujeres en ese contexto. No, surge la prostitución porque socialmente en lo macro el hombre está solo, lejos de su familia, entonces se vincula con el alcohol y con la prostitución. ¿Ven cómo lo micro condiciona lo macro? ¿Y lo macro condiciona lo micro? Se ve esto en temas vinculados a la pandemia. Hay cuestiones macro que condicionan nuestra subjetividad y cuestiones micro que también están en esta relación. Entonces, lo importante, yo voy a leerles algo que dice acá. En la primera parte, el título de la ficha que ustedes tendrían que leer para hoy se llama Lo social, la naturalización de lo social. Lo social. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo social? Jessica, María Elena, María Pacheco, César González. Profe, las relaciones con otras personas. A ver, ¿cómo? ¿Quién habló? Relaciones con otras personas. Bueno, relaciones. ¿Y cómo llamo yo a las relaciones con otras personas? Vínculos. Vínculos, bueno, ahí está. Los vínculos, la interacción. Yo interactúo con vos y vos interactúas conmigo. Vos te levantás, interactuaste con la tostada, con el chofer del colectivo, con el señor del kiosco, con tus compañeros, y ellos interactúan con vos. Hay interacciones cara a cara e interacciones más lejanas.
Constantemente estamos interactuando con otros, en redes, como son redes invisibles que me vinculan con los demás. Y esas redes invisibles que me vinculan con los demás, que se llaman los vínculos, interactuar, repito, anoten, interactúo, vínculos que voy teniendo con los otros van conformando mi subjetividad, van formando mi vida cotidiana y van conformando lo que yo llamo lo social. Lo social, no hay un hombre que exista solo en la selva. El hombre existe en la medida que hay un otro, y si hay un otro es un ser social, y nos vamos vinculando, y vamos influyendo. Ya vamos a ver cuando veamos a Foucault, que lo amamos, yo lo amo mucho, cuando veamos a Foucault en la última parte vamos a ver cómo incide el poder. Un poco lo han visto ustedes en la materia de, si lo cursaron en la materia transversal del tema del poder y del discurso, ¿no? Pero en análisis del discurso. Pero cómo va construyéndose mi subjetividad en los vínculos que voy estableciendo, con la gente que me voy vinculando, con la gente que va vinculándose conmigo. Acá Matías puso algo, a ver si lo querés explicar, Mati. Dale, ahí va. Bueno, acá justo Horacio hablaba de lo que son las redes invisibles. Y tomamos de ahí, siempre con el profesor y con Ethel, el tema de una frase de psicoanalista de Lacan, si bien no vamos a estudiar Lacan, pero él dice que nosotros somos sujetos sujetados a hilos invisibles. Y tiene que ver con todo este relato que venimos haciendo desde el inicio de la clase, que tiene que ver con todos nuestros vínculos que van construyendo nuestra subjetividad, ¿no? Y se da a través también de la red de interacción, la construcción de esos vínculos. Pero también, si hablamos de la construcción de la crisis, que se da Ana Quiroga, es otra autora que tiene ahí en la unidad 1, que habla de la crítica a la vida cotidiana. Y esa vida cotidiana son, Ana Quiroga, otra autora, dice que son las acciones que realizamos para vivir y seguir viviendo. ¿Y qué pasa cuando cambian esas acciones? Hay una compañera recién, no me acuerdo quién, preguntaba si el COVID cambia nuestra subjetividad. Y yo, desde mi lugar subjetivo, desde mi mirada subjetiva, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque genera crisis de no saber cómo seguir, de los que han trabajado por cuenta propia, los emprendedores que estuvieron meses parados, entonces no sabían cómo seguir en cuanto a la economía, cómo iban a estar afianzados o no. Entonces es, bueno, ¿cómo seguimos? A nosotros mismos, desde la cátedra, bueno, ¿cómo? Nunca habíamos dado clases virtuales y en abril de 2020 tenemos que empezar a ver la forma de dar clases virtuales y que sean lo mejor de nada para los estudiantes, para las estudiantes. Y también todo cambio genera crisis. Y esto también tiene que ver con lo que hablamos de lo micro y de lo macro. A ver, hace poco, en diciembre, si no recuerdo mal, o en enero de este año, hubo un cambio en la máxima autoridad del Ministerio de Salud, ¿no? Una decisión política que cambió el Ministro de Salud, que era la ministra Carla Bisotti. Pero quienes trabajaban en el Ministerio de Salud no sabían con quién se iban a encontrar, quién iba a ser esa nueva autoridad, si iban a tener que cambiar todo lo que estaban planificando, si iban a tener que asuma a alguien nuevo en un lugar de una organización, sea un jefe, sea un compañero nuevo que se suma, sea un colega, sea quien sea, alguien nuevo ya genera una incertidumbre. Es un concepto que vamos a trabajar durante toda la materia y vamos a profundizar en la línea 4. ¿Sí? Entonces, esa incertidumbre, ¿y cómo se construye? Vamos a ver después, a lo largo de la materia, y sobre todo en la unidad 4, necesito con esto, que se construye, cómo se gestiona la incertidumbre en realidad a través de la construcción de los vínculos. Si nosotros tenemos miedo por la incertidumbre, nos genera crisis de saber cómo va a ser tal persona, un nuevo jefe, una nueva jefa, un nuevo compañero o compañera, lo mejor es establecer los vínculos para reducir esa incertidumbre. Bueno. Perdón. Sí. Bueno. No, iba por el lado del sentido común. Y así como de esta mirada de la sociología, porque nosotros vamos a ver en la unidad 2 que hay distintas posturas de los autores
los sociólogos en relación con la Fundación de Sociología, algunos autores que van a ser de unidad de consenso y otro autor que va a ser de unidad de conflicto. Y en la sociología también hay distintas posturas. De esta postura de la sociología cuestionamos a lo naturalizado en la vida cotidiana y cuestionamos el sentido común. Porque Bauman, como bien dice acá, dice que vivir en compañía de otras personas requiere un gran conocimiento que es denominado el sentido común, pero también el sentido común son saberes sociales generalmente aceptados por todos, son esas nociones. Y acá, esta frase que es de Immanuel Kant, dice que como las cosas como somos. Y a partir de esto igual lo vamos a retomar más adelante también, pero a partir de lo que venimos viendo hasta acá, ¿qué le sugiere esta frase? Bueno, La subjetividad de cada uno, que ve las cosas como las ve cada uno, no como... Jacqueline, vos decís, muy bien, decís vos, que las cosas las ven como las ve cada uno. Si fuera totalmente así, no tendría ningún sentido que estudiemos sociología. Las cosas las ve cada uno como es cada uno porque vive en una sociedad que fue construyendo, conformando esa subjetividad. Vos ves las cosas como la ves porque viviste lo que viviste en contextos, con personas, con vínculos, interactuando, que fueron conformando la subjetividad que vos tenés. Si vos tal vez vivieras en una comunidad gitana, hoy te casarías por la dote. Y si vos vivieras en Afganistán tradicional, tal vez tendrías el velo tapándote la cara. Vos sos lo que sos, pensás lo que pensás. Yo pienso lo que pienso porque viví lo que viví. Por eso hablamos de sociología. Esto que parece individual, porque es la primera unidad, nosotros lo que hacemos, retomando todos los conceptos que muy bien planteó recién Mati, nosotros ¿qué hacemos? Estudiamos lo social. Y para estudiar lo social, diferenciamos entre lo natural y lo social. Y en lo social siempre interviene el hombre, siempre intervienen otros. Pongo un ejemplo. Uno tiene un hijo. El nacimiento o el tener un hijo es natural, ¿no? Desde el mundo las mujeres tienen hijos. Ahora, la forma de tener el hijo es cultural. Vos podés tenerlo agarrada de un árbol, podés tenerlo con método no violento, podés tenerlo por cesárea, podés tenerlo parto natural, podés tenerlo por cesárea porque es un negocio para muchos o porque en última instancia, qué sé yo, el pujar hace doler mucho. Bueno, pero eso es cultural, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el negocio de los médicos, con el negocio de la clínica, con tu elección personal. Vos podés tener un hijo y le das de mamar hasta los 6 meses, o le podés dar de mamar hasta los 4 o 5 años. Antes, cuando las mujeres no trabajaban, había nodrizas que le daban de mamar a un nene, o madres de leche, o vos se le dabas más tiempo. Ahora que hay un montón de gente que de pronto tiene que empezar a trabajar o está ocupada, a los 6 meses la manda a la guardería. Cambia y esto es social. ¿Por qué? Porque hay otros, porque es cultural. Entonces una cosa es lo natural y otra cosa es lo social. ¿Y nosotros qué hacemos? Criticamos, cuestionamos aquello que se presenta como natural y es social. Cuestionamos, criticamos aquello que se presenta como natural y es social. Por ejemplo, vos decís, bueno, en última instancia, los jóvenes no trabajan o tales personas son, qué sé yo, planeros. Es individual. Juancito que vive al lado de tu casa es así. Pero hay que entender lo macro y lo social. ¿Qué pasa en el contexto actual con el trabajo? ¿Qué pasa en el contexto actual de la crisis de la cuarta revolución industrial? ¿Se entiende? A ver, en la época que se casó mi mamá, la sexualidad era un valor absoluto.
toda mujer tenía que casarse virgen, década del 50. Lo decía la madre, el padre, el jefe, el cura, la directora de la escuela, el vecino, el colectivero, todos. La mujer que no era virgen se casaba porque sentían mucha culpa a la tardecita de beige o de grisecito, pero no de blanco, porque no era pura. ¿Se entiende? Hasta las artistas. Lolita Torres, que era la abuela de Diego Torres, se daba, o la madre de Diego Torres se daba un besito en las películas, y lo mismo pasaba con Mirta Legrand, no se veían escenas muy jugadas como ahora y demás. En ese contexto, casarse virgen no era un problema. Había mujeres que se casaban, que no eran vírgenes y se pegaban el himen como una cosa especial y muchas morían. Ahora, en ese contexto, ser virgen era un valor absoluto. Yo les cuento esto a los chicos de 16, 17 años y dicen, ¿de qué me estás hablando, Horacio? Porque cambió la realidad, pero en ese momento era natural. En un momento era natural decir que la homosexualidad era una enfermedad. Profe, también puede ser el respeto que le tengan a los adultos, como un ejemplo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, antes uno a la madre no le podía decir lo que un nene le dice ahora, como Claro. vieja. Sí, pero eso ha cambiado, pero todo cambia. A ver. Igualdad de género. En la igualdad de género. Pero yo creo que tiene que ver con darse cuenta que lo que uno ve no es exactamente el objetivo, sino que siempre tenés una mirada subjetiva. Vos no sos el dueño de la verdad, sino que tenés una mirada filtrada por tus creencias, por tu cultura, por todo lo que... por todo tu contexto. Muy bien. Y esa mirada puede cambiar. Esa mirada puede cambiar porque vos también podés empezar a darte cuenta, esto no era de esta manera. O puede ser que esto no sea tal como yo creía que era. Puede ser que sea diferente. Sí, Fernando, pero para lograr eso, que lo decís muy bien, y estoy totalmente de acuerdo, hay un proceso previo que es entrar en crisis con esa mirada. Y entrar en crisis no es sencillo. Es decir, no es que vos te levantás. Es un proceso muy largo. No es que te levantás. Claro, no te levantás. Claro. Decir, lo natural es esto y lo social es esto. No, hay un loco que un viernes a las 8 de la mañana que te hace 1:10, te está hablando de la diferencia entre esto y lo otro. Vos lo podés internalizar o no. Llegás a tu casa y decís, mamá, me están hablando de que hay que cuestionar la vida cotidiana. Porque la vida cotidiana hay que cuestionarla, le decís a tu abuela. Nina, para eso vas a la facultad. La vida cotidiana es, ¿por qué hay que cuestionarla? Esos tipos, ¿viste? Son un problema. ¿Qué te están diciendo? Sí, porque cuestionar lo cotidiano es cuestionar lo evidente. Es cuestionar la relación de poder, es cuestionar el metadiscurso, es cuestionar lo que hay debajo de lo que te están diciendo. Cuestionar lo cotidiano es tratar de ver qué cosas hay detrás de lo que se presenta como lo evidente y como lo natural. Hay cosas que se muestran como naturales, hay cosas que se muestran como evidentes, hay cosas que se muestran como que deben ser así. Y la pregunta de un sociólogo o de alguien que hace sociología es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué debe ser así? Hay un cuentito de una nena que es muy parecida a Mafalda, que de pronto ve que la madre está haciendo una pata de cordero muy rica y muy sabrosa. Vele que le pone todos los ingredientes necesarios, pero le corta la pata. La parte de la pata la corta. Entonces le pregunta, mamá, ¿por qué haces esto? Y porque es una receta de familia, me lo enseñó la abuela. Bueno, como ella es media Mafalda, desconfía, va y le pregunta a la abuela, abuela, cuando vos haces el cordero, lo haces así, 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 le cortás la pata. Sí, porque es un secreto de familia, a mí me lo enseñó la bisabuela, porque queda mucho más rico el cordero. Va y le pregunta a la bisabuela, ¿por qué haces esto, bisabuela? Y bueno, yo ponía el aceite, ponía el orégano, ponía sal. Como tenía un horno muy chico, cuando yo era joven, le cortaba la pata así ingresaba la pata de cordero. ¿Qué estoy planteando acá? ¿Cuántas cosas en la vida la vivimos en forma acrítica, la repetimos porque debe ser así, y en última instancia tiene que ver con
la naturalización de la vida cotidiana. ¿Cuántas cosas en nuestra vida cotidiana están naturalizadas? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Mi hija, que es media pañuelo verde y demás, y feminista, me cuestiona cosas de mi patriarcal, que para mí no soy un patriarcal, pero para ella sí. ¿Y por qué no pones la mesa vos? ¿Y por qué no haces tal cosa vos? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo o mamá? ¿Cuántas cosas hay construidas desde algún lugar que son así? Que son construidas ¿por qué? Por las relaciones de poder. La relación patriarcal es una relación de poder. ¿Cuántas cosas son y fueron así? Entonces, la sociología lo que hace es pregunta. Por eso es una ciencia molesta, por eso es una ciencia que cuestiona, que pregunta el por qué. ¿Por qué es así? ¿Por qué estamos así? Que está en el campus, lo fuimos como para, ¿no? Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Ludi. Ô, Ludi. Ô, Ludi. Ô, Ludi, tu não tá me ouvindo chamar não, Ludi? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando não, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Ludi. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Excelente. Justo Matías estuvo perfecto. ¿De qué habla el video? A grandes rasgos. Vinculado con algo que nosotros estuvimos hablando. Es como que la mujer tiene el rol definido, nace para un trabajo, o tiene su vida, toda su vida lo mismo, y como que tiene que dejar de lado, o la obligan a... Es como un rol definido, tiene que ser ama de casa, o tiene que hacer los quehaceres, el hombre sale a trabajar, pero ya es de otra época, sin embargo, existe todavía eso. Nosotros, depende de los lugares, nosotros estamos acostumbrados a decir la posmodernidad o lo que trajo la actualidad, sin embargo hay casas seguramente en el norte de nuestro país o en algún otro lado que uno puede decir la mujer nace y ocupa ese rol de mujer que va a ser de servir, digamos, ¿no? Y que no puede hacer otra cosa de su vida, ni que puede prepararse ni tener la experiencia de otros roles, ¿no? Y encima, digamos, es como hereditario, porque ella traspasa las costumbres a su hija y así de generación en generación, como un castigo que está mal, que se forme o que aprenda, que tiene que hacer primero los quehaceres de la casa, ¿no? Y ella se lo transmite a su hijo y así sucesivamente, ¿no? Eso, por suerte, cambió estos roles de la mujer que puede hacer eso solo, y uno hace mil cosas además de eso, ¿no? Ser madre, hija, abuela, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo acá es el sentido común, el sentido común, natural. lo naturalizado, por lo cual hay un rol establecido en este caso de la mujer. Ahora, muchas veces nosotros mismos naturalizamos cosas, tal vez no esas, otras. Yo siempre pongo un ejemplo, supongamos que un marcianito, no digan que estoy loco, pero un marcianito lo mandan al lugar del mundo para ver las costumbres
cómo vive el ocio, el humano. Entonces cae en la Argentina, y justo cae en la Argentina en Semana Santa. Y entonces llegó a Argentina un Jueves Santo y ve que van muchos autos, todos detrás del otro, a Mar del Plata. Llegan a Mar del Plata y dice, bueno, el ocio, el lesbi, ¿qué significa ocio? Entonces llegan a Mar del Plata y todos haciendo cola en la peatonal, todos haciendo cola para comer churros, todos haciendo cola para comer pescado, todos empujándose. Llega el fin de semana, termina el fin de semana, todos haciendo cola para volver y otros acelerados, loquísimos, como vienen, quieren llegar antes y vienen por la banquina. Entonces le habla el jefe de los marcianitos y le dice, yo no entiendo, ocio significa tal o cual cosa y justamente esta gente hace las cosas al revés. El sentido común. Muchas veces nosotros hacemos cosas distintas a las que hace la niña esta y la mamá, pero en base al sentido del común. ¿Qué es el sentido común? ¿Por qué nosotros cuestionamos el sentido común? Porque en el sentido común se naturaliza. Vamos a descansar de esta forma, vamos a vivir de esta otra. El sentido común, al estar naturalizado, se vive como lo socialmente aceptado. Lo que pasa es que no significa que esté bien ni esté mal, o sea, es subjetivo. Está socialmente aceptado que de pronto la mujer tiene que sacar el agua, moler el maíz, tener hijos y los hombres van a trabajar y no perder tiempo con leer un cuadernito. En ese contexto está socialmente aceptado. Ahora, en ese contexto la mujer tampoco lo puede ver. Sí lo puede ver cuando alguien le muestra, le hace entrar en crisis por eso. ¿Cuántas cosas nosotros no podemos ver en la vida cotidiana? Lo vivimos ¿Vas a comer como allá? natural. ¿Cómo? Profe, Sí, ¿tiene que ver con un mandato social generacional que se viene repitiendo y naturalizando? tiene que ver con un mandato social, ¿m? Que los vas generalizando, lo vas internalizando, lo vas reproduciendo. Nosotros no cuestionamos lo natural. Está naturalizado que hay cosas que son así, pero eso si bien es un cuento y es brasilero, es del campo y demás, pero el objetivo es que ustedes puedan entender el lugar del sentido común en la naturalización de lo social. Es un punto de la ficha que ustedes tienen que leer. Uno de los obstáculos más difíciles en la percepción del mundo social, de la vida cotidiana, es el predominio de nuestro sentido común. Y nosotros lo que hacemos es cuestionar el sentido común. Hacemos un análisis crítico de la vida cotidiana, cuestionarnos el sentido común, porque en el sentido común se naturalizan las cosas, las relaciones de poder, las formas de vincularse, es el sentido común. Entonces el punto sería cuestionar el mandato social generacional que viene bajado de línea desde la tatarabuela. Sí. Hacerse preguntas, Profe, preguntarse por qué. Porque nosotros en el proceso de socialización no solo socializamos con la familia, socializamos con la escuela, socializamos con los medios de comunicación, mucho más en estos momentos los medios de comunicación en los últimos 10, 15 años socializan más que la escuela y la familia y nos van mostrando productos, consumos que deben realizarse, formas de que uno se sienta bien y se sienta feliz a través de ciertas publicidades que aparecen. Entonces yo soy feliz y estoy contento porque consumo A, B o C. En última instancia, los que hacen las publicidades estudian sociología al revés, lo van a ver en marketing. En marketing van a ver lo mismo, pero de otro punto de vista. Es como vender un producto, pero es trabajar sobre el sentido común, sobre tus expectativas, sobre tus subjetividades, sobre decir, lo que significa consumir gancia, y consumir gancia no es solamente consumir gancia, sino la fiesta que está alrededor, o la fiesta que está alrededor en Quilmes, consumiendo Quilmes. Es decir, juegan con tu subjetividad y trabajan sobre tus expectativas y sobre el sentido común. Entonces, lo que nosotros planteamos, y hay un texto que tiene que ver con sobre lo natural, ¿está el texto? ¿Está el texto ese? Sí, está en la ficha. Bueno, entonces lo importante acá es
ver el sentido común y ver cómo el sentido común ayuda a naturalizar lo social. Cómo el sentido, y pongan un ejemplo, esto de cómo el sentido común naturaliza lo social. ¿Cómo se rompe con el sentido común? Preguntándose sobre esa realidad. Preguntando. Profe, y a mí lo que me hace ruido, teniendo presente lo que está explicando, es eso, que cuando te pones a plantear estas cuestiones que naturalizás, hay muchas que la respuesta es porque sí. Claro. ¿Por qué haces esto? Y porque sí, y te das cuenta que no, y porque sí, claro, no. Y eso creo que es lo que nos tiene que hacer ruido, cuando hay no hay una explicación. Vos fijate, ahora voy, pero vos fijate, llevémoslo a la etapa organizacional, ¿no? Vos estás estudiando, llegás a una empresa y decís, cambiemos esta forma. Y entonces me dicen, no, ¿por qué? Si siempre la hicimos así, ¿no? Naturalizás, te manejás en base, no, pero es más eficiente, así no. Y te miran raro. Y si estudiás y tu jefe, viste, no estudió y demás, te mira mucho más raro. Pero vos lo que estás planteando es cuestionar ese sentido común. Hagamos algo creativo, cambiemos esto. Es muy difícil cambiar el sentido común de uno y de otro y del contexto porque está naturalizado, está como anquilosado, está como es así. Y además, como genera crisis, es difícil romper. Alguien te pega y vos decís, me quiere, me pega, me quiere, me pega, es bueno, me pega, pobre, la infancia que tuvo. Y a la larga, si vos lo ves de lo individual nada más, sonaste. Ahora, si vos lo ves de lo social y lo ves de lo macro, y vas a ver que a las mismas personas, a distintas personas le pasa lo mismo, vas a entender que es un hecho social. Y si lo naturalizás y decís el sentido común, pobre, la infancia que tuvo, sonaste, vas a terminar en algún momento en un zanjón. El tema es romper con eso. Pero para romper tenés que romper con entender que el tipo está enfermo, pero vos también, y tenés que cortar con ese vínculo. Y eso es romper con el sentido común y entrar en crisis. Cuando uno, es decir, una sociedad o a nivel individual, es decir, para entrar en crisis, para poder romper con el sentido común tenés que entrar en crisis. Y entrar en crisis no es algo que nos gusta a todos, no. Entrar en crisis es, solita mi alma acá, entrar en donde se te acabaron las certezas y tenés que construir otras. ¿Me siguen en esto? Entonces, son 10:30, vamos a ver. Cuando nosotros cuestionamos el sentido común, lo cuestionamos, ustedes pueden ir entendiendo que lo hablamos de la subjetividad, pero toda subjetividad está inserta en un contexto económico-social. Por eso hacemos sociología. Está en una estructura social. Y la estructura social y el contexto construye subjetividades. Construye subjetividades. Vamos a ver más adelante, cuando veamos la diferencia entre sociedad moderna y sociedad posmoderna, o modernidad sólida y modernidad líquida, que una de las características fundamentales de la sociedad actual es una sociedad de consumo. Y vos decís, ¿cómo de consumo? Sí. Antes vos luchabas por ser ciudadano. ¿Qué significaba? Y bueno, era importante llegar a la democracia, entonces la gente que daba la vida luchando por ser ciudadano y por tener derechos individuales. Hoy la lucha tiene que ver con ser consumidor. Si no consumís, no valés. Si no consumís, no valés, dice Bauman. El consumo te marca la identidad. Entonces, si vos, es decir, el tema significa poder consumir, pero el consumo, ¿qué se llama consumo? Consumo significa consumir objetos, consumir cosas. Pero hoy vivimos en una sociedad de consumo, que consumimos objetos, consumimos cosas, consumimos vínculos, consumimos pareja, todo es aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Esto tiene que ver con este momento actual. En cambio, en otro momento, la realidad es distinta. Por eso antes era importante el ahorro y ahora es importante el consumo. Porque lo macro y la sociedad, y esto que van a ver muy bien con Ethel y Matías, que primero vino el capitalismo liberal, después vino el capitalismo del estado de bienestar, después vino la sociedad globalizada. En este contexto vas construyendo subjetividades. No se olviden nunca, lo macro, lo micro, lo macro, lo micro. La sociología estudia lo macro vinculado a lo micro y cómo eso macro construye subjetividad. Cómo lo macro, las relaciones de poder en ese momento histórico rural de Brasil, construyó mujeres que lo único que podían hacer es tener hijos y preparar la comida.
cómo en este contexto histórico estamos viviendo, en esta estructura socioeconómica y mundial que estamos viviendo, va construyendo subjetividades determinadas con ciertas características que ustedes tienen que descubrir. Lo que ustedes piensan, lo que ustedes son, el producto, como puso Matías, de lo que ustedes vivieron. Nosotros somos productos del contexto social donde estamos insertos. Tenemos subjetividades, tenemos formas de ver, pero enfrentar esa subjetividad, cuesta. Entonces vivimos a veces en forma acrítica. Cuando yo, volvemos al principio, cuando yo digo, yo pienso esto, pensás porque estás en este contexto. Tal vez si estuvieras en otro contexto, es lo que hablábamos con Alison hoy, tal vez si estuvieras en otro contexto, pensaríamos en forma distinta, pero estás en este contexto. Ustedes saben que en esta pandemia, el color que se impuso en la ropa de mujeres es el té con leche y beige. Bueno, mucha gente usa té con leche y beige. ¿Y por qué? Porque se fue construyendo. ¿Y quién lo construyó? ¿Quién construye la moda? ¿Quién construye lo que se usa? Yo hace 5 años daba clases los días viernes a las 8 de la mañana y las chicas venían con mucho sueño y se ponían un palito con palito chino acá en la cabeza, en un nidito en la cabeza. Y bueno, todas se usaban eso. Bueno, después cambió. Así como surgió, cambió. Entonces, esto tiene que ver con que donde nosotros estamos insertos, los valores que tenemos internalizados, la forma de percibir y de vivir la realidad, tiene que ver también con lo social. O el último ejemplo que les pongo. A ver, le voy a preguntar a Valeria País. Valeria, si yo te digo, ¿querés comer cucarachas? ¿Vos qué cara me ponés? Asco, ¿no? Obvio. Bien, obvio. Bien, ¿vos sabés que en algún lugar del mundo comen cucarachas? Sí. Bien, ¿y vos sabés que Marley por la televisión comió cucarachas? Sí, Bien. lo he visto. Si yo te digo, vos te depilás siempre bajo las axilas, ¿vos qué me decís? Que sí. Bien, ¿y qué pensás de las mujeres que no se depilan? No me gusta. Bien, perfecto. Me estás ayudando, perfecto. Entonces, este contexto de que no te gustan, pero hay gente que no se depila. Y hay gente, pero es decir, a vos además, no depilarte no te gusta, y cucaracha te da como asquito. Ese asquito es subjetivo también. ¿Por qué? Porque vos, claro, porque a vos y a mí, las cucarachas nos dan asco. Entonces, ese asquito que nos da la cucaracha tiene que ver también con una subjetividad que fuimos construida en algún lugar. En cambio, la gente que come cucaracha de chiquito lo ven en forma natural. Un día me dieron a comer carpincho y casi vomito. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado para comer ese pobre animal, ¿viste? Pero hay gente que come todos los días. Eso tiene que ver con una construcción social. ¿Cómo se construye socialmente? Lo que está bien y lo que está mal. Lo bueno y lo malo. A ver, si vos lees los regímenes actuales, que a la mañana hay que comer proteínas y te aconsejan comer pollo, carne, huevo, en última instancia, que eso te permite quemar grasa, vos decís, no, yo quiero mi café con leche y mi té. Bueno, eso tiene que ver con lo social y cómo se construye tu subjetividad. Y vos lo vivís en forma crítica, lo vivís en forma naturalizada. Entonces, con este ejemplo quiero poner que lo que yo pienso, que mi subjetividad, está vinculada a un contexto social donde yo me voy socializando, voy incorporando puntos de vista, en algún momento entro en crisis, pero esa vida cotidiana, ese sentido común que tiene la sociedad, puede ser vivido en forma crítica y decir, bueno, la vida es así, o cuestionarla, pensarla, sacarle el velo y preguntarse por qué. Lo que vos pensás, ese pañuelito que tenés aquí, también es social. En algún lugar uno vive de otra forma. Ahora, uno trata de no ser muy distinto a la mayoría de la gente que te rodea, porque si no tenés miedo de caer en ridículo. Entonces, es lo que decía Fernando, hay un sentido común, hay un conjunto en la sociedad que piensa más o menos igual. Porque todas esas mujeres que estaban velando a la madre en el videíto de Brasil, todas pensaban igual, que la mujer tiene que cumplir ese rol. Y los hombres también pensaban que la mujer debía cumplir ese rol.
como en la época que nació, que mi mamá se casó, todas también pensaban que la virginidad era un valor importante. Y como hay cosas que ustedes y yo debemos vivir, que de pronto están naturalizadas, que son así. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Eh? Es decir, a mí cuando me preguntan, y yo me broto, juro que me broto, cuando lo primero que me preguntan en WhatsApp, ¿cómo se da el presente? Los quiero matar. Pero está naturalizado así. ¿Cómo se da el presente? Pero, hermano, es decir, vamos a ver cómo estudiamos, después vemos el presente. ¿Cómo damos el presente? ¿Que entramos una vez? No entramos una vez. Los quiero matar ya de entrada. Bueno, pero es mi subjetividad, el amor a la sociología, la importancia que le doy a la docencia y la importancia que le doy al aprendizaje de ustedes y de mis hijos. Porque yo sé que en la escuela secundaria vienen con cierta falencia que de pronto les cuesta en la facultad. Entonces, hermano, lean, hermano, comprometan, y ahí me enojo, ¿se entiende? Pero es mi propia subjetividad. Pero influye en la vinculación con los otros. Y ustedes también, venga, y lo importante es el presente, porque después la regularizo, y después dentro de 3 años la doy. Bueno, así estamos, porque venimos de distintas prácticas. Bueno, yo no voy a hablar más, a ver, le voy a dejar al licenciado flamante Matías Gabriel Paso, nuevo licenciado en Administración, estudiante de una maestría en estos momentos, que haga el cierre respectivo. Nosotros nos veríamos la semana que viene. Le pido, por favor, que lean los materiales, porque después a mí no me ven más con este tema, y empezamos con la unidad 2 con Ethel. Entonces, lean el material, porque una semana que pase es muy importante. Lean el material, lo que no entiendan. Lo importante son los conceptos. Si quieren, tomen una hojita y anoten. A ver, subjetividad. Algunos lo han notado, porque yo vi que Alison escribía, Fernando también. Los nombro a ellos porque los veo acá. A ver, subjetividad. Socialización primaria. Socialización secundaria. Socialización objetiva. Socialización subjetiva. Crisis. Sentido común. Análisis crítico de la vida cotidiana. Naturalización. Diferencia entre lo social y lo natural. Imaginación sociológica. Estructura socioeconómica. Miren todos los conceptos que fuimos estudiando hoy. Si nosotros los metemos en una licuadora y les digo, armen una historia con estos conceptos, si ustedes lo tienen más o menos internalizado, lo pueden contar. En su propia vida. ¿Se entiende? No es importante que lo sepan de memoria, que sepas la definición de subjetividad, sino que sepas utilizar la palabra subjetividad. ¿Se entiende? No importa tanto, me olvidé, vínculo. Interacción, mira. No importa que si ustedes no saben la definición de interacción, pero si ustedes arman una estructura lingüística, cuentan algo, y sepan utilizar la palabra interacción. ¿Se entiende, Fernando? Fernando, Fernanda, Sauco, Lautaro Fleita. No hace falta saber la definición, sino más bien saber interpretarlo. Claro, que puedan utilizarlo en la vida. Saber explicarlo. Que se pueden explicarlo. Es decir, que puedas explicarlo. Es decir, yo no te di una definición, acá no hay una definición concreta de subjetividad, pero hasta larga, cuando yo digo que es una filmadora, es decir, es como la forma como mirás, percibís, olés la realidad, porque además cuando decís cucaracha te das quito, ves la realidad, observás la realidad, percibís la realidad. Pero cuando vos estás en lo cotidiano, inserto en lo cotidiano, muchas veces esa percepción de la realidad se transforma en cierto acostumbramiento. Solo tenés que salir de eso, o alguien te tiene que plantear para ver. ¿Cómo lo ves? Mirando una película, leyendo un libro, conversando con alguien. Ves la realidad y existe otra realidad. Es decir, existe otra cosa. Y yo estoy acá. Supongamos que esa nena en Brasil, bueno, iba al colegio y le mostraban otra cosa. O hablaba con una amiga que vino de la ciudad de la madre y le muestran otra cosa. Pero al principio no va a aceptar. Al principio va a rechazar.
Y vos te casás por la dote y al principio te dicen, existe el amor romántico, y vos, al principio decís, no, no puede ser. Después sí lo internalizás, pero entras en crisis. Ojo que no es tan sencillo, ¿no? Entrás en crisis. Aparte, el amor romántico es un invento de las novelas turcas y esas cosas que vemos, o las que vean cuando sus madres hace 10 años y demás, es un invento de los últimos siglos. Antes el amor romántico no existía. El amor de casarse con el que uno ama, eso tuvo que ver en el último siglo. Antes uno se casaba por poder. Te casabas, conocías a alguien y te mandaba la carta y te casaba. Después, el amor se construye, decía. Ahora, explicarle a alguien que vivió 30 años bajo el amor romántico, mirando las novelas, qué sé yo, Rolando Arriba Taxista, mira qué viejo que estoy y demás, que el amor romántico no existe. O se construye. Existe, pero se construye. Hay muchas personas jóvenes hoy por hoy que dicen, no me quiero casar y no quiero ser mamá en algún momento. Hace 10 años, no más. Si vos tenías 23, 24 años y bueno, y no estabas con el novio y no te empezabas a casar, tu abuela, tu tía, y para nena, ¿para cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a casar? Y te hacían tanto el cabello que de pronto, si no te casabas, sentías mal. Hoy en Japón, la mayoría de las mujeres viven solas de 30 a 40 años, profesionales independientes y no quieren ser madre. Pero a las primeras, como el dulce de leche que tienen que remar, a la primera le costó esto, tin, 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 tin. Ahora lo hacen de otra forma. ¿Se entiende cómo funciona lo social? Bueno, chicos y chicas. Y chicas, dirán, esto, chicas. Julio Lugones, hola, ¿cómo vamos? ¿Vamos o no vamos? ¿Se entiende algo o no? Sí, se entiende todo. ¿Soy muy pesado? Bueno, Mati, No sé. ¿todo en tus manos? Dale. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Quién habla? Sauco. Sauco, sí. Profe, yo agarré sociología como materia electiva, pero yo ya había hecho sociología y salud. No hay problema, ¿no? No, son dos cosas distintas. Listo. Bueno, gracias. ¿Y ya hiciste psicología social también? Sí. Está bien. Las tres más o menos parecidas. ¿Psicología Bueno, social hiciste conmigo? Sí. Bueno, listo. Más o menos es lo mismo, pero no es lo mismo. La psicología social es una cosa y la sociología es otra. Claro, me estaba confundiendo cuando no escuchaba tramas vinculares, decía, ay, Claro, pero eso es psicología social. Claro, Es materia distinta. Bueno, digo vínculo, más o menos. Bueno, Mati, chicos, nos vemos ¿cuándo es? El viernes próximo. Un abrazo y que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, continuamos. A lo largo de esta unidad vamos a ver todo lo que vimos hoy, pero más profundizado en las siguientes clases, que tiene que ver con el tema del análisis de la vida cotidiana, la construcción social de la sociedad propiamente. Yo les decía, por un ejemplo, con respecto a la crisis, ¿no? Y lo que cuesta salir a veces de la crisis y enfrentar el tema de una decisión por más que una persona esté convencida. Cuando mi hermano mayor terminó el secundario, como una percusión de acceso en la UTN, tuvo que entrar a trabajar en una empresa donde trabaja mi hijo. Yo antes, o sea, esa experiencia vivida por mi hermano, decidí igualmente estudiar y conseguir otro laburo, porque yo sabía que en la fábrica donde trabajaba mi papá, es imposible por los horarios que manejan poder estudiar, ni siquiera, no porque no tengo tiempo ni siquiera para estudiar, ni siquiera para entrar al horario a lo que es universidad o terciario. Pero todo ese proceso, como venimos relatando, que yo te pongo como ejemplo, lleva un periodo de crisis. Así como en las familias tradicionales, donde todas las familias son abogados, y quizás uno de los hijos que es el cantante, o que es el artista, que es otra profesión totalmente distinta, también genera crisis. Y así hay millones de ejemplos. ¿Sí? Entonces ustedes te pueden preguntar de distintas profesiones que van a hacer, si enfermeras, licenciados en la administración, economía, recursos humanos, administración pública, informática, ingeniería química, o si hay alguien de gestión educativa de educación física. ¿Cuánto le sirve esto a usted como profesor
futuros profesionales, muchísimo, porque nosotros tenemos que entender que cuando ejerzamos nuestro rol como profesionales, tenemos que saber que no todo es algo aislado, sino que todo tiene que ver con todo, y tenemos que saber cómo pilotear la incertidumbre, cómo manejar estas cuestiones, y eso es algo que vamos a ver durante toda la materia. Esto en términos conceptuales. Después ustedes habrán visto que al final de abajo de todo en el campus tienen ya el trabajo de la calificación final. Es un solo trabajo, no sé si ven el video que les subí, porque es un solo trabajo que en su evaluación consta de dos instancias. Primero, la entrega de trabajo, ¿no? En las pautas establecidas. Y en segunda instancia, la defensa del trabajo asignada en una fecha específica, en las fechas que están ahí. Lo que pasa es que lo vamos a dividir en dos clases por la cantidad de estudiantes que son. Puede ser individual o puede ser grupal, eso lo deciden ustedes. En sí, en las consignas dicen un grupo hasta 4 personas, pero excepcionalmente, si necesitan que el grupo sea de 5, hasta 5 aceptamos, ¿sí? ¿Dudas, consultas? Y en lo que es la calificación, ¿solo ese trabajo? ¿Tenemos parciales, intermedio o algo? Trabajo. Claro, excepto, que justo está en la apartado de metodología de evaluación, dice justamente que es la operación de trabajo, que consta de esas dos instancias que les mencioné, y con eso ahí va a ser la regularidad. La calificación va a ser aprobado o desaprobado. Dentro del aprobado puede haber el aprobado menos, estuvo muy al límite, un aprobado estuvo bien, un aprobado más que estuvo muy bien. ¿Sí? Eso es como para diferenciar también que no se crean que solamente es un aprobado y nada más, porque ustedes también necesitan el día cuando van a defender el final, ¿qué tienen que reforzar? Y en el caso de que sea aprobado muy con lo justo, le damos a indicar qué le faltó, y lo mismo, cuando estuvo muy bien también, destacable. El trabajo consiste en elegir un tema, que puede ser un tema de debate, lo que estuvimos hablando hoy, o puede ser un tema de la materia, como por ejemplo relaciones de poder, y armar una introducción del tema que van a hablar, un desarrollo y una conclusión, y eso tiene que ver puntualmente con vincularlo con distintos conceptos de la materia, ¿sí? Ustedes pueden hablar de las organizaciones, pueden hablar de la gente que estudia enfermería, del tema de la vacunación, pueden elegir millones de conceptos, o de ejemplos, pero tienen que estar todo vinculado teóricamente. Por eso les subimos las consignas desde el día 1, para que ustedes puedan ir pensándolo con tiempo, y de acá a la fecha de entrega, y haciendo unas consultas. Genial, profe. Muy claro. Una pregunta, profe, ¿el trabajo tiene límite de páginas o de palabras? No. ¿Mínimo tampoco? Y la idea de un mínimo que sea una o dos carillas. Ok. Lo que sí, algo que les aclaramos a los chicos de la comisión de la noche, es que al ser grupal, y depende de la cantidad de integrantes, va a ser más exigente. Por ejemplo, si el trabajo es individual y hay un trabajo grupal, el trabajo grupal va a llevar mayor exigencia. Y si hay un trabajo grupal de 2 personas y un trabajo grupal de 5, el trabajo de 5 va a llevar más exigencia, porque entendemos que hubo participación de todos los integrantes, ¿sí? Una consulta, profe. ¿Cantidad máxima, o sea, el límite máximo de hojas para entregar de carilla? No hay límite. Eso es la redacción que les considere. Sí están las pautas de las, se las leo, están las pautas de cómo la redacción.
bueno, que tiene que tener portada, ¿no? Nombre de apellido de cada estudiante, el nombre del cuerpo docente y hay temas seleccionados. Eso tiene que estar en la portada. Una introducción, el modo conceptual que se desarrolla, la conclusión y después la bibliografía que tienen que estar los autores que realizaron, ¿sí? Esas son las pautas para el trabajo. No vayan a poner tampoco tipo de letra 15, 16. Lo normal es Arial o Times New Roman 12 con el interlineado 1,5. Eso es naturalmente lo que se suele usar. Disculpe, profe, pero me perdí la fecha de entrega del trabajo. Está en el campus igual, ya dice los días. Para el turno mañana es el 29 de octubre. Listo, profe, gracias. Y con respecto a que no se va a ver quién preguntó recién, con instrucción oral, sí. La defensa es oral, por eso le vamos a asignar también una fecha específica en función de la cantidad de trabajos entregados. Para ver una asignación de defensa que algunos han entregado un día en oral y otros Profe, había justo micrófonos abiertos y la verdad no escuché nada. Se cortó todo. que decía que con respecto a la defensa del trabajo oral, esperen que justo me voy a entrar en una llamada y tengo que cortar. Que respecto a la defensa del trabajo va a ser oral, que por eso le vamos a asignar un día y horario específico, respetando el día y horario que usara, ¿sí? A la diferencia de las clases, que las programamos a las 9, la defensa del trabajo solamente empieza a partir de las 8 de la mañana. Porque ten en cuenta que son comisiones entre las comisiones, las carreras de la Escuela de Administración y las selectivas, son más de 150 estudiantes inscriptos. Entonces, hay que ver cuántos llegan esperemos que todos y todas, pero quiénes llegan en condición para que entreguen los trabajos y cuántos grupos hay, cuántos trabajos se han entregado en función de la cantidad de grupos que haya, y en ese marco se va a dividir, y en ese marco de cantidad de trabajos entregados se va a dar un tiempo máximo de exposición. Mati, consulta, y si hacemos en el trabajo grupal, ¿usaremos la aplicación esta Meet para conectarnos entre todos? Sí, ¿Para nosotros defender el trabajo? Sí, usamos la aplicación Meet, ¿por qué? Porque ya, sí, Melanie, es obligatoria para administración. Decía que usamos la aplicación Google Meet porque en principio cuando los finales eran virtuales, por reglamentación tenían que ser orales y por Meet, Google Meet. Entonces ya sabíamos que de base ya todos y todas tenían que tener instalada la aplicación. Entonces, bueno, homologamos el uso y empezamos a usar el Google Meet. Y además porque sabemos que muchas materias también usan la plataforma Google Meet, entonces sabemos que hay gente que por ahí no tiene mucho espacio en celulares para que no se tengan que descargar otra aplicación, y además también porque nos permite grabar las videoconferencias y no hay límite de tiempo para el uso. Por ejemplo, en Zoom, a cada 40 minutos tenés que estar renovando, y entonces, bueno, nos Claro, parece mucho que es la más mucho mejor que apropiada y Zoom. la que menos quizás, la que hay más acceso que tienen para todos y todas. Profe, tengo una consulta porque ya vi que lo habían preguntado en el chat. El tema de dar el presente y eso, ¿cómo se manejan acá? No, nosotros no vamos a ser muy rigurosos con el tema del presente. Nosotros el presente lo consideramos a través, en principio, a partir de la presentación en el foro de presentación, que ahí sí vamos a hacer un control de quién se presentó, quién no se presentó, porque para nosotros ningún estudiante es un número más, un estudiante más, sino que son personas y que tienen sus vínculos y que tienen sus realidades. Entonces, en ese sentido es importante que se presenten en el foro. Ah, ok, Y genial. después es la entrega de los trabajos. A nosotros, retomando lo que sí ahora hace anteriormente, ustedes pueden venir todas las clases, conectarse al Meet todas las clases y no faltar nunca, pero después al momento de realizar los trabajos y de realizar las exposiciones
no hay términos conceptuales claros de parte de ustedes, o sea, no se ven que ustedes hayan entendido los conceptos, ahí en presente no sirve de mucho. Claro, claro. Y en el trabajo nombraste que hay que poner los autores y eso en la portada. Si uno no, o sea, se puede no utilizar autores y hacerlo todo en base al conocimiento de la materia y lo que uno entendió. Pues son los autores de la materia, o sea, Ah, los ok. autores de la los bibliografía, textos, la última claro. hoja tiene que estar en el aporte bibliográfico, y en la materia tenés autores como Walden Luhmann, como Agnes Heller, Ana Quiroga, Bauman, en la unidad 1, después tenés a Comte, tenés a Zorrilla, tenés a Durkheim, tenés a Marx en la unidad 2, tenés a Weber, tenés a Peter Drucker en la unidad 3, tenés a Foucault, volvemos a tener a Bauman en la unidad 4. Estos son algunos de los autores que vemos. Entonces, tienen que haber en la bibliografía que ustedes leyeron y que usaron con conocimiento teórico. Ok, gracias. Mati, ¿el foro de presentación lo van a poner en el campus? Porque no lo vi yo. Está en el campus. Cuando entras al campus, al principio, antes de la unidad 1, dice presentación de la materia. Abajo dice presentación del cuadro docente, que hay un video, y abajo está el foro que dice presentación de la materia. Ok, me fijo ahí. Buen día, profe. Profe, una consulta. Bueno. Sí. Consulta yo. En cuanto, si desaprobamos el trabajo directamente, ¿ya quedamos fuera de la materia o hay un recuperatorio o algo así? No, va a haber un recuperatorio. No está en la planificación porque nosotros consideramos que todos van a estar en instancia de regularidad. Si llega a hacer falta el recuperatorio, se les va a dar la chance de recuperatorio. Quédense tranquilos y tranquilas que la chance de recuperatorio la van a tener igual. Que va a ser el último día de clase. Y respecto al trabajo, por ejemplo, si yo lo hago de Foucault, tendré que poner más o menos el pensamiento de él, desarrollar, por ejemplo, el poder y después una conclusión final como algo mío, una conclusión mía, digamos. Sí, pero no tomes solamente a Foucault. O sea, vos el poder, ustedes en realidad el poder lo pueden relacionar con el proceso de socialización, cómo se da el poder en la sociedad capitalista, cómo se da el poder en la sociedad feudal, en las organizaciones. Con varios es un tema autores. que vos elegís el poder, sí. Pero lo podés relacionar con toda la materia tranquilamente. Y ahí no solamente usas Foucault, porque también lo podés usar con comparación con Weber, con Marx. Es muy normal que ustedes ahora estén con millones de dudas, pero por eso se lo planteamos ahora el trabajo, con casi 2 meses y medio. Sí, 78 días. Para que ustedes puedan ir pensándolo con tranquilidad y a medida que vamos avanzando con los conceptos teóricos de la materia, van a tener mayor la idea. Bueno, buenísimo, gracias, profe. No, por favor. Sí, Valeria había levantado la mano, veo. No, pero quedó de la charla con el profe anterior. Ah, ok. Le hago una consulta, profe. Con respecto, bueno, veo que están grabando la clase. ¿Esto se va a subir periódicamente al campus? Sí, nosotros subimos cuando hagan un rato la clase de hoy va a terminar cuando se terminen las consultas, pero una vez que se termina la clase, se cierra la grabación, la subimos a nuestro canal de YouTube. Y eso va a tardar lo que tarde en subirse al canal y ahí lo subimos al campus. Pero sí, la idea es subirla, terminar la clase y en el mismo día, al mismo momento en lo posible, subirlo al campus, o sea, YouTube, y después ese link en YouTube, subirlo al campus. Perfecto. A veces no podemos hacer tan seguido porque a veces por las cuestiones tecnológicas, pero la idea es hacerlo lo más inmediatamente posible. Y con respecto a la bibliografía, lo veo que está en cada unidad, se ve que hay, pero por ejemplo, estaban hablando de una ficha y veo en la unidad 1 y no encuentro bibliografía o algo por el estilo. Sí encuentro videos de YouTube y demás, pero no encuentro las bibliografías. Sí, mira, porque el otro día en Chugue de la Noche le surgió lo mismo. Si vos vas a la unidad 1,
Hay un link que dice unidad número 1 y ese link está en todo el Google Drive. En Google Drive, en PDF, la unidad 1. Listo, perfecto. Lo mismo te vas a encontrar con la unidad 2. ¿Qué pasa? Como son directamente autores específicos, no podemos subir el archivo directo por una reglamentación de copyright, ¿viste? Que son los Exacto, sí. derechos de autores. Buenísimo, entonces. A diferencia de los otros que son más en la unidad 3 y en la unidad 4. Bueno, la unidad 3 también está igual, que cuando estás en la unidad 3 también tenés, porque tenés el libro de Scott y Mitchell, por ejemplo, en la unidad 3. Y fíjense que en los links no solamente son videos, sino a veces son contenidos teóricos también. Sí, no lo quería ver ahora porque pensé que era un video. Listo, perfecto, entonces. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Tengo una consulta, Mati. ¿A qué hora dura la clase? La clase va a durar lo que tenga que durar. O sea, no más de las 12, por eso el horario de... O sea, el horario que ustedes están son los de 8 a 12. Entendemos que después de las 12 ustedes solamente tengan que hacer. Otra materia. Pero puede ser que dure menos. ¿Sí? Perfecto. Yo me tendría que desconectar 10 minutos, que voy a buscar a mi hijo y vuelvo a conectarme. No hay problema. Quizás para cuando volviste ya nos desconectamos. No Así que no te das problema. Perfecto, gracias. Profe, usted es el profe y vamos a interactuar con otros profes también, ¿no? Somos, en la cátedra que ustedes si ven en el video de presentación, somos tres. Es la profesora Ethel, el profesor Horacio y yo. Somos los únicos tres profesores que estamos en la materia, tanto para la comisión de la noche como para la comisión de la mañana. Y cuando defendamos el trabajo, ¿nos toman así los tres juntos? Y lo más probable es que sí. Sí, Fernanda. Sí, todas las clases hay Meet, o sea, todos los viernes hay Meet. La idea es que sí. Está igual si ustedes ven la planificación del turno de mañana, está todo detallado qué días hay videoconferencia, que son los Meet. Salvo creo que en un solo día en el cuatrimestre que no va a haber Meet que pusimos para participación en el foro de consultas, pero después la idea es que haya, justamente para despejar dudas sobre el trabajo y todo, que haya Meet todas las clases. Ah, gracias. Bueno, por mi parte, Matías, no tengo por ahora ninguna consulta. Bueno, si no hay más consultas, dan por finalizada la clase acá. Bueno, muchas gracias. Igual profe. seguimos en contacto Gracias, Mati. por WhatsApp. Buen día. Bueno, profe, hasta el viernes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Joaquín, sí, ya pueden ir pensándolo. Lo que pasa es que en cuanto al avance que vayamos avanzando con los contenidos teóricos, ahí vayan modificando el tema seleccionado. Eso va a depender de ustedes. Pero sí, si quieren elegirlo ahora, tienen toda la bibliografía subida. Así que eso va a depender de ustedes. Profe, una pregunta. La biografía de que están todos los autores, ¿se puede descargar? Porque me pide autorización para entrar, pero me pasó con otra materia que me dice que está prohibido la impresión. No, se puede descargar. Ah, Si te bueno. pide autorización, bueno, solicitala y la damos. Pero nosotros le habíamos puesto para que Porque esté... me pasó con otros que también me pedía autorización y cuando lo mando a imprimir está prohibido No, porque imprimir. ahí cifraron el PDF para que no lo puedan imprimir, lo que no estoy de acuerdo con esto, pero no, acá sí lo van a poder imprimir tranquilamente. Bueno, gracias, profe. Chao. Nos vemos. Hasta luego, hasta la próxima semana. Chao, profe.